Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe entonces le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús le dijo: digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo a todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, alimenta nuestra vida con la luz de tu amor y de tu verdad. Afina nuestros oídos para vivir con fe este encuentro con la palabra y danos la fuerza necesaria para aprender a compartir lo que tenemos con quienes nos rodean. Así podemos llegar a experimentar que es poco. Amén. Un tema común en torno a las lecturas de este día es el pan, alimento que le falta a muchos y le sobra a algunos. Y esta clave de lectura nos permite entender cuál es la vocación a la que hemos sido llamados. Hemos escuchado que somos llamados a ser santos, que somos llamados a hacer el bien, que somos llamados a ser discípulos. Pues hoy en el Evangelio y en las lecturas nos muestra el significado de lo que es ser discípulo, de lo que es ser santo. Ser santo, ser discípulo, es hacer lo que hace Cristo, imitar a Jesucristo. Y si nos fijamos, podemos a veces limitar el llamado de Dios a una simple respuesta de hablar lo que hemos oído, lo que hemos vivido con Jesús. A limitar ese llamado solamente a ser testigos de algo que vemos, de algo que hace Jesús. Y miren ustedes lo que implica hoy, según el Evangelio, según el Señor, lo que implica el llamado. Llamado significa dar. Dar es también parte de ese ser testigo y de ese ser discípulo, misionero de Jesús. Dar. Y miren ustedes de qué manera. Jesús en el Evangelio
está hablándole a una multitud. Y esa multitud ahí llevan horas escuchándolo, hablando con Jesús. Y entonces Jesús está como terminando. Mucha de esa gente sin comer. En otra parte, en otro evangelio, escuchamos a Jesús, que a Jesús le preocupa que esa gente se vaya sin comer por el camino. Muchos pueden desmayarse. Y miren ustedes que ahí es un punto donde a Jesús le interesa y le importa también el alimento espiritual, pero el alimento corporal también es importante y necesario para todos sus discípulos. Pero miren ustedes que Jesús, dice el Evangelio, sabiendo lo que él iba a hacer, Jesús le encarga a los discípulos. A los discípulos es Jesús quien les pregunta, denles, en otro evangelio dice, denles ustedes de comer. Y Jesús llama a los discípulos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta situación? Porque para Jesús era muy fácil, con su poder, hacer lo que hizo después de llamar a los discípulos y después de que un muchacho diera lo que tenía. Sin necesidad de que aquel muchacho los diera, Jesús, haciendo la acción de gracias, podía traer pan vivo, traer el pan bajado del cielo. Pero Jesús quiere que todos nos podamos sumar a la causa. Porque ¿cuántas veces como cristianos en la iglesia dejamos y queremos que todo lo haga el Señor, que todo lo haga Dios? Pero no queremos ni un mínimo esfuerzo de nuestras propias acciones para que el milagro, para que la obra de Dios se ejecute, se haga en los demás. Entonces, queridos hermanos, Jesús contempla la realidad concreta que viven quienes han salido en su búsqueda, enseñándoles ahora a saciar el hambre. ¿No? Es una realidad y para Jesús esa realidad es primordial. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo le va a dar de comer a estos hombres, a mujeres y niños? Pues de ahí que Jesús recurre a los discípulos, que en un primer momento objetan no tener con qué darles de comer. Y caso es muy semejante, ¿verdad?, a lo que nos decía la primera lectura. La primera lectura nos decía, en aquellos días acaeció que un hombre de Baal, Salisá, vino trayendo al hombre de Dios y primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Es decir, no van a alcanzar. Dice, dáselo a la gente y que coman. Y les mandó, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Entonces, ¿qué es lo que sobra, queridos hermanos? No es el simple hecho de que sobre pan. Lo que más debe sobrar en la vida de un cristiano es la buena voluntad, es el querer, porque querer, hemos escuchado, querer es poder, querer es que las cosas se hagan, pero a veces nosotros, ¿cómo queremos nosotros ayudar a los demás? Yo quisiera tener plata para ayudar a los pobres. Yo quisiera ganarme la lotería, porque si yo me gano la lotería, yo le construyo al Padre la iglesia nueva. Hermanos, hay que tener voluntad. Porque lo que decía en un principio en el Evangelio, este tema de hoy es un tema en torno, ¿no?, para quienes tienen pan de sobra y para quienes poco lo tienen. Miren ustedes que la voluntad de los discípulos fue, vamos a resolver.
no nos vamos a resignar, no podemos, vamos a solucionar, podemos tener la solución, podemos hacerlo. Y sacan conclusiones, unos dicen esto no alcanza, unos dicen pues a lo mejor esta gente no va a saciarse como debe saciarse. Pero fíjese que los 5 panes y los 2 peces de aquel muchacho era menos que los 200 denarios de pan que se pensaban para atender a la gente. Y significa de que con lo mínimo, con lo pequeño que tú puedas tener, y si tú te lo ofreces a Dios para bien de los demás, el Señor será generoso. El Señor va a multiplicar eso que ha dado. Y así, queridos hermanos, las cosas en nuestra vocación, Jesús nos da a entender y nos invita, en un primer lugar, a tomar conciencia de las necesidades que sufren los demás. Porque eso también tiene que hacerlo el discípulo. Tiene que compadecerse y no sentir lástima y no cerrarse, que lo hagan otros, eso que lo haga el gobierno, eso que lo haga fulano, eso le toca a sutano, a ellos les toca. Pero si vamos al caso, a los primeros que nos toca atender a los pobres, ayudar a los necesitados, somos cada uno de nosotros. Porque entonces el título de cristianos ¿es para qué? Es solamente para ser testigo de algo que vemos. Es para tener acciones concretas como las de Jesús. ¿Y cómo no confiar en la misericordia de Dios, en el poder de Dios que puede satisfacer, que puede complacer las necesidades de los demás? Por eso, queridos hermanos, en el Evangelio dice que cuando todo el mundo comió, dice el Evangelio que se saciaron. ¿Saciarse qué significa? No más. Es que veo el pan y no, ya estoy lleno. Dice el Evangelio que sobraron 12 canastos. Esos 12 canastos representan las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel significa de que Jesús tiene pan de sobra, tiene pan para todo el mundo. Pero para que ese pan se materialice en el mundo, en la sociedad, necesita y cuenta con nosotros los discípulos, capaces de compartir lo que ha venido de Dios, lo que tenemos, que sobra de Dios, mucho o poco, pero darlo y compartirlo. Eso es algo que si nosotros lo hacemos, queridos hermanos, un gobierno puede apaciguar el hambre, pero la iglesia puede hacerlo. Y perdóneme esta expresión, no una expresión grosera, pero una expresión a lo mejor en la que puede malinterpretarse como poca humildad. Eso puede hacerlo la iglesia y aún mejor. Yo quiero poner un ejemplo para terminar. En Venezuela, y supongo que en otros países, hemos vivido tragedias. Hemos pasado por inundaciones, por desastres naturales. Las lluvias se han salido de los ríos y se han llevado hogares y han quedado familias sin hogares. Y yo no quiero presumir de lo que hacemos como iglesia, pero lo quiero decir porque es fruto de la voluntad y de la generosidad de muchos cristianos. Como cuando suceden esas cosas, acudimos, llevamos y damos. Y somos los primeros en llegar y en dar al que está sufriendo, al que se quedó sin casa, al que se quedó sin comida, al que se quedó sin ropa, al que no tiene un medicamento. Somos los primeros en muchas circunstancias, así como esas. De modo que nuestra generosidad, queridos hermanos, que no sea solamente para los momentos de dificultad,
cuando toca. En todo momento, en toda circunstancia, lamentablemente, hay necesidad. Hay gente pasando hambre. Hay gente que no tiene nada que comer. Hay gente que necesita no solamente eso, necesita el pan vivo bajado del cielo, el pan espiritual. Necesita un consuelo, una ayuda. Y por eso las obras de misericordia, en pocas palabras, es dar pan, dar el pan que tengo yo, y Dios se encargue de multiplicarlo. Visitar al enfermo, vestir al desnudo, visitar al encarcelado, dar consejo al que lo necesita. En fin, las obras de misericordia son una manera de saber confiar en la misericordia de Dios, de ser discípulo de Jesús, para que, teniendo esas acciones presentes en mi vida cristiana, Jesús multiplique, Jesús bendiga, Jesús atienda la necesidad con lo mucho o con lo poquito que yo pueda darle a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.